El 6 de diciembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Martín B. Justo encabezaron un golpe de Estado, apoyando por grupos políticos conservadores y expulsando al gobierno de Irigoyen, inaugurando el periodo que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Rusinam en Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores, el general Uriburu entre 1330 y 1332, el general Justo entre 1332 y 1338, Roberto Ortiz entre el 38 y el 42 y Ramón Castillo entre el 42 y 43, que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron a las políticas, a los grupos y a las familias más potentes. En 1958, el líder de la Unión Cívica Radical, Arturo Frondizi, llegó al gobierno tras sellar una alianza con Perón. Sin embargo, su política desarrollista, llevada a cabo mediante la contratación de empresas extranjeras y la gestión de un crédito del FMI, condicionado a la implementación de medidas liberales, no tardaron en granjearle la hostilidad del peronismo. Para hacer frente a las manifestaciones del descontento, el gobierno puso en marcha el Plan Conintes, el cual otorgó al ejército la facultad de arrestar, detener e interrogar a cualquiera que se oponga. Su política exterior y el triunfo del peronismo en las elecciones de 1962 precipitaron un nuevo golpe de Estado. Procurando salvar la institucionalidad, asumió el presidente del Senado, el radical José María Guido. Un año después, en las elecciones presidenciales de 1963, con proscripción del peronismo, llevaron a la presidencia a Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. La anulación de los contratos petroleros, la ley de medicamentos y un aumento en la inversión en salud y educación cosecharon hostilidad en el empresariado. El peronismo, especialmente su base sindical y la prensa, llevaron adelante una fuerte campaña contra el líder radical, dejando el terreno libre para que, una vez más, las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado a la democracia. El 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía asumió de facto al mando del país. Contaba, una vez más, con amplio apoyo político y social. El general Juan Carlos Onganía aplicó, con apoyo del FMI, un fuerte programa liberal orientado a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos, al tiempo que, bajo los auspicios de la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos, convirtió la persecución del peronismo en la del comunismo y de las guerrillas. Implantó una rígida censura que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales, incluyendo la intervención de las universidades y la expulsión de profesores opositores, que derivó en lo que se conoce como la fuga de cerebros. Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles, las insurrecciones populares, como el Cordobazo, y la organización guerrillera debilitaron al gobierno provocando un golpe interno. En junio de 1970 asumiría Roberto Livingston, de corte nacionalista, que no lograría contener las protestas populares y la actividad guerrillera. Una segunda manifestación, popular en Córdoba, conocida como Olivorazo, dio por tierra con este nuevo gobierno. En 1955, un golpe militar con amplio apoyo político y social derrocó a Perón, quien marchó al exilio. Tras la breve interrupción del Lonardi, militar de corte nacionalista y católico, un nuevo golpe de comando puso al ejército representado por Pedro Eugenio Aramburu y a la marina representada por Isaac Rojas a la cabeza de un gobierno cuyo objetivo era eliminar al peronismo de la vida nacional, apuntando fundamentalmente al movimiento obrero. El decreto 4161 y los fusilamientos de junio de 1956, máxima expresión de la reacción, se combinaron con la reforma de la Constitución de 1957 y la implementación de un proyecto económico liberal ideado por Raúl Prebisch, que buscaba acabar con el modelo peronista y lograr la estabilización económica con el respaldo del FMI. En esta violenta persecución comenzó la denominada resistencia peronista, que se extendió también a numerosos sectores populares no peronistas. El régimen militar consiguió una apertura electoral que creyó controlar y que dio paso al periodo de las democracias condicionadas encabezadas por gobiernos radicales.
Revolución Argentina 1966-1973. El general Juan Carlos Onganía aplicó un fuerte programa liberal orientado a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos. Convirtió la persecución del peronismo en el comunismo y de las guerrillas. Implantó una rígida censura a la prensa, a todas las manifestaciones culturales. Intervinió universidades y expulsó a profesores opositores, que se conoce como fuga de cerebros. A pesar de todo esto, las movilizaciones estudiantiles, las insurrecciones populares y la organización guerrillera como el Cordobazo debilitaron al gobierno, provocando un golpe interno. En junio de 1970 asumiría Roberto Livingston, nacionalista, que no lograría entender las actividades guerrilleras, y se le presenta un nuevo Cordobazo conocido como Viborazo, que lo lleva a la caída de su gobierno. En marzo de 1971 asume Alejandro Agustín Lanús con postura conciliadora. Permite el regreso de Juan Domingo Perón y convocó a elecciones nacionalistas sin prohibición al peronismo. En marzo de 1973, el triunfo sería para ellos, Héctor Cámpora y Vicente Solano. En este periodo gobernó el peronismo: Cámpora 1973, Lastiri 1973, Perón 1973-1974 e Isabel Perón 1974-1976, quienes intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo. Pero los conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla, sumados a la crisis económica mundial de 1973, complicaron la situación, que se agravó aún más con la muerte de Perón en 1974 y la incapacidad de su sucesora, Isabel Perón, de conducir el país. Esta crisis fue aprovechada para terminar con el gobierno democrático y dar un nuevo golpe militar, que contó una vez más con un amplio respaldo civil.